Muy buenas tardes para todos, mis queridos estudiantes de octavo grado de Colmetro 2000. Para recordarles, mi nombre es Nilsen Torres Molinares, soy licenciada en Matemáticas, su docente de la asignatura de Geometría. Y para el día de hoy quiero compartir con ustedes este video sobre la congruencia de triángulos. Recordemos que ya este tema lo trabajamos en videoconferencia la semana pasada, sin embargo, les quise hacer este video para que pudieran retroalimentar y recordar la información que se les brindó, además de poner en práctica pues algunos ejercicios. Bueno, primero les voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla, pues para que ustedes puedan recordar un poco lo que es la congruencia de triángulos. Cuando nosotros hablamos de congruencia de triángulos, hablamos de igualdad. Es decir, en este caso vamos a probar o vamos a buscar la forma de decir que dos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño. Cuando hablamos del mismo tamaño, nos referimos a que tienen medida de lados iguales y medida de ángulos iguales. Entonces podemos decir que dos triángulos son congruentes si sus lados y sus ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen también la misma medida. Para nosotros corroborar esa información, hacemos el uso de tres postulados matemáticos que son los siguientes aquí. Quiero recordarles que no es necesario que se empleen los tres al tiempo, sino que solo podemos utilizar uno de los tres, ¿sí? Para poder verificar o para poder comprobar que dos triángulos sean iguales o congruentes. Les recordamos que este es el símbolo de congruencia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cada vez que lo veamos, vamos a decir congruente o congruencia A. Bien, esos tres postulados son el postulado lado, 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 que se puede abreviar como LLL. Consiste en decir que los lados de un triángulo tienen la misma medida que los lados de otro triángulo. En este es lado, ángulo, lado, lo que vamos a verificar es que entre los dos triángulos tengan dos lados de igual medida y un ángulo de igual medida, pero se nos exige que ese ángulo esté ubicado entre esos dos lados. Entonces, es importante que recordemos que el orden del postulado no lo podemos alterar para hacer una prueba matemática o una demostración. El postulado ángulo, lado, ángulo, que se abrevia ALA, pues consiste en verificar que dos ángulos sean de igual medida y un lado entre esos dos ángulos. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, antes recordarles a todos ustedes que estamos trabajando en la página 126 y 127 del libro. Vamos a ir a la página 127, en donde vamos a mirar el ejemplo o el ejercicio que vamos a hacer. Entonces les voy a compartir ya por acá el ejercicio que lo tengo preparado para realizarlo con ustedes. Bueno, el ejercicio dice, determinemos si los triángulos de la figura 2 son congruentes. Aquí tenemos tres grupos de triángulos, un grupo A, un grupo B y un grupo C. Vamos a probar que estos dos triángulos sean congruentes, y que de igual forma estos sean congruentes. Voy a recordarles que el símbolo de congruencia es prácticamente así, pero en este caso pues yo no se los voy a denotar mucho, sino que les voy a escribir la palabra congruente para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer ejercicio. Bueno, nuestro primer ejercicio dice que tenemos un triángulo ABC y un triángulo GFE o EFG, como usted quiera decir. En esos triángulos vamos a verificar qué lados o qué ángulos se están compartiendo. Pues visiblemente vemos que aquí solo se está hablando de lados. Entonces vamos a corroborar cuál es el correspondiente en cada triángulo. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el lado AB es congruente con
congruente con el lado EF. ¿Por qué? Porque si notamos tienen la misma medida, 3,75 y 3,75. Acá les voy a ampliar esta línea. Exacto. Bien. Vamos a hacer entonces ahora el siguiente. Segundo lado. Por ejemplo, aquí tenemos BC que mide 3,5 y en este lado el FG también mide 3,5. Entonces ya vemos que aquí también tenemos una correspondencia de lado. Entonces vamos a escribir lado BC congruente con el lado FG. Y por último, tenemos que el lado AC, que mide 4,5, es congruente con el lado EG. Bien, entonces lo que podemos observar en este ejercicio que acabamos de hacer es que estamos probando que tres lados sean iguales. Al nosotros probar que tres lados sean iguales, estamos haciendo uso del postulado lado, lado, lado. Entonces, ese es el que hemos estado probando en este primer triángulo. Como les dije ahorita, no es necesario que se cumplan los tres, lado, 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 o lado, lado, o ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Sino que alguno de los tres se ejecuten. Miren que aquí vimos el ejercicio, ¿verdad? En donde estamos probando que son congruentes ambos triángulos, ¿verdad? Por medio del postulado lado, lado, lado. Bien, en este segundo ejercicio, que es el ejercicio B, vamos entonces a mirar la congruencia. Aquí pues ya se nos está estableciendo, no con medidas, sino se nos está estableciendo con símbolos, por ejemplo con estas líneas, y solo debemos buscar la correspondencia en el triángulo que se nos presenta acá. Entonces, por ejemplo, podemos decir que HI o el lado HI es congruente con KM. Entonces podemos escribirlo aquí. Lado HI congruente con HM. De igual forma podemos decir que el lado, aquí que el lado JH, ¿verdad? Es congruente con ML, pero notemos que entre esos dos lados hay un ángulo, entonces primero debemos escribir el ángulo, la correspondencia del ángulo. En este caso, el ángulo H es correspondiente con el ángulo M. Entonces vamos a escribir ángulo H congruente ángulo M. Y finalmente, tenemos entonces el otro lado que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? HJ congruente con ML. Lado HJ congruente con LM o ML. Entonces, bien, ya nosotros en este caso hemos establecido las correspondencias. Entonces podemos decir fácilmente que aquí se cumple lado, ángulo, lado. Bueno, chicos, esto era todo lo que quería compartirles. Espero que les haya servido. Realicen las actividades en plataforma y pues nos vemos más adelante.